Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 23 del mes décimo del año 2025. Primero del mes octavo, el mes de Heshvan, el mes del diluvio, el mes de la floración, cuando en Israel todos los árboles florecen. Es una señal de que hay un nuevo comienzo y que ese florecer que nos recuerda los frutos del Espíritu, la vara de almendro que floreció y dio frutos, que está dentro del arca, todas son analogías o parábolas de ese fuego que se aviva dentro de nosotros en cada mañana, en especial en los días señalados. Hoy, primero del mes octavo, del mes cuando se rompieron las fuentes de las aguas, del mes que nos recuerda la porción que estamos estudiando, Noah o Noé, ese reposo en medio de las adversidades, porque se sabe y se entiende que tenemos el diseño de construir el arca. Solamente nos corresponde construirla. Si ya sabemos qué hacer en medio de la adversidad, pues no hay ningún problema, porque es como detectar la enfermedad, pero saber la medicina que cura esa enfermedad. Y el tema de hoy es una expresión que se dijo previo al diluvio. Dice el Todopoderoso: el fin de toda carne. ¿Cómo podemos morir a lo carnal para poder nacer de nuevo a lo espiritual? ¿De qué se trata estas alegorías? Es el tema de hoy. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, ¿cómo el ser creador puede destruir lo que él mismo creó? ¿O cómo usamos mal el poder creativo? Y entonces viene la corrección, para que usemos el poder conforme a la voluntad del Creador y no conforme a nuestras ideas, que son imperfectas cuando tenemos la naturaleza conectada con el animal. Se requiere morir a esa naturaleza, que se le llama carnal, animal, o esa naturaleza humana. Y es allí donde aparece una frase: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Se requiere esa conexión entre lo imposible y lo posible, para que ya no sea la naturaleza animal humana, sino que sea la naturaleza real, el humano conectado con lo divino. Tenemos allí ese desafío y esa responsabilidad a su vez de conectarnos con la naturaleza divina para poder entender. Desde la naturaleza carnal, el que es de la carne, pues hace las obras de la carne, y el que es del espíritu provoca los frutos del espíritu. Y es allí que se requiere iniciar desde el amor, desde la paz, desde el gozo, desde la confianza. El desde dónde y hacia dónde, para poder determinar el fin de toda carne y establecer esa conexión con el verdadero ser, la conexión con el ser. Ya no solamente darnos cuenta de lo que somos, sino conectarnos con eso que somos. Una vida carnal o una vida espiritual, son las dos opciones que tenemos en este mundo dual. Y conectar lo espiritual a lo carnal para que lo carnal se convierta en lo divino. Entonces vemos nosotros que llegaron vigilantes, y esos vigilantes, ángeles
del reino de los cielos cayeron por confundir el guiar con poseer. O sea que una cosa es que seamos guías porque hay luz, porque un guía ciego guiando a otro ciego los lleva al hueco. De lo que se trata es evitar los huecos, encendiendo la luz en cada ser para ser guía y no entrar en confusión entre guiar y poseer. Y por eso en cada mañana le damos gracias, porque mi alma recuerda lo que mi mente olvidó. Le damos gracias porque nos damos cuenta que somos la riqueza divina, que soy la expresión perfecta de la abundancia divina, que el dinero, eso que pensábamos que era riqueza, fluye a mi vida de todas las direcciones, no porque se persiga, sino porque hay una conexión con la abundancia, con el poder creativo. Entonces le quitamos el poder a quien se lo habíamos dado. Le quitamos el poder al mundo físico porque volvemos a ejercer ese poder desde el mundo espiritual. Y es allí donde viene el poder ante la fuerza. Y podemos declarar con facilidad y con comodidad: reclamo mi provisión infinita ahora y me abro a recibir sin miedo todo lo bueno. Y hoy me permito recibir todo lo bueno sin miedo, porque simplemente nos damos cuenta que es el primero del mes y que ese primero del mes, o luna nueva, o Rosh Hodesh, es como el estado potencial, el estado semilla, cuando podemos moldear y podemos hacer que esa semilla muera y nazca todo lo que está grabado en esas memorias de las palabras que nos decimos en el inicio de este mes, el mes de Heshvan, el mes de florecer, el mes de corregir el olfato. Ese fragante aroma de la oración que agrada al Creador. Es reconocer que lo que habíamos creado no tenía el modelo del Creador y que ahora podemos recrear conforme a la voluntad de quien nos creó, para volver a la semejanza desde la imagen. Lo que tengo para dar no es lo que se le quita a la humanidad para acumular. Ese tipo de riquezas del mundo físico se vuelven inservibles. No nos pueden conectar con lo divino. Y vemos nosotros ejemplos de países, de empresas, de personas que se le inyectan grandes cantidades de dinero y se pierden en un instante. Porque la solución no es el dinero, la solución es la conexión con la riqueza. Cuando quizás si te está funcionando el crédito o la cantidad de dinero que tengas en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, está bien, porque no necesitas. Pero cuando te diga tu médico que tu enfermedad es incurable, es allí donde requerimos la conexión con lo divino. O cuando te diga tu banco, tu deuda es impagable y es inevitable el embargo. O cuando te diga tu pareja, esta relación es irreconciliable. Eso imposible, ¿cómo lo hacemos posible? ¿Cómo conectar lo imposible con lo posible? Para que ya no hayan imposibles, sino que todo sea posible. Es allí donde se requiere morir a toda carne e ir a la fuente divina desde el Espíritu, desde donde podemos moldear todas las cosas y cambiarla y transformarla para que se manifieste algo distinto en el mundo físico. Desde la sustancia, desde la fuerza espiritual, desde la energía creadora de vida, es donde podemos moldear y darle forma como el alfarero a esa vasija. Por eso, lo imposible no es posible
Si lo unimos, sucede el milagro. Porque eso que era imposible, ahora siento que se puede. Porque lo podemos moldear con el poder de la palabra y no con el sudor de la frente. Por eso, en el mundo de la mezcla y de la confusión, eso en hebreo se le llama tabel. Es la manera de cómo se cae o la frecuencia que se vibra cuando caemos y se confunde aprender con exhibir. No se trata de exponer algo, no se trata de vender ideas que no practicamos, se trata de conectarnos todos y cada uno, practicar lo aprendido, para que ese pecado o ese error no sea desobediencia. El error no es desobedecer, el error es olvidar lo que realmente somos. Cuando nos olvidamos de lo que somos, entra la duda. Y allí vibramos en el mundo dual. Cuando recordamos lo que realmente somos, llega la certeza. Y allí vibramos en el mundo de la verdad. En el mundo de la sustancia divina. En el mundo de la fe. Pecado no es desobedecer, es olvidar. Y cada mañana tenemos el compromiso de recordarle a la mente que el alma ha despertado y que podemos corregir el error. Y que la redención no es pedir perdón. La redención es recordar lo que realmente somos. Redimir, volver a dimir. Querer conocer a Dios sin sentirlo es solo conocer sin reconocer. Si conocemos lo que hay que hacer, pero no reconocemos que hay que hacerlo. Si conocemos que antes de iniciar el día hay que programarlo, pero no lo programamos, es como si no lo conociéramos. Entonces, si conocemos a Dios, pero no lo reconocemos, no lo sentimos, pues no somos libres. Porque el secreto está en el sentir. ¿Qué sientes cuando te hablan de tu estado económico? ¿Qué sientes cuando te hablan de tu relación contigo mismo, con el Creador? O con tu pareja, o con el prójimo, o con tus gobernantes. ¿Qué sientes? Porque allí está el secreto de establecer un diluvio o de construir el arca para salvación. Tenemos esos dos diseños a diario. Es que no ganamos con la información, se gana cuando hay presencia, cuando sentimos que la presencia divina vela por mí donde quiera que yo vaya. Y que Él está conmigo. Por eso es que la sabiduría no se acumula ni se aumenta cada día. La sabiduría ya está dentro de nosotros. La sabiduría la recordamos. Recordamos eso que se nos olvidó. Y entonces es allí donde vienen grandes revelaciones. Por la conexión con la luz del entendimiento y la sabiduría divina. Y por eso el cielo o el infierno no son lugares geográficos, no son lugares como tal, son frecuencias de la mente. Si nuestra mente vibra en frecuencia baja, vamos a sentir miedo, vamos a sentir inseguridad, y se va a provocar en nosotros la ira, la rabia, el enojo, la violencia o el huir. ¿Cómo vencer el miedo si nos desconectamos del amor? Es que el amor es el que vence el temor. Si el amor es conocernos, porque somos hijos del amor. Solo que se nos olvidó. Y entonces pensamos que somos hijos de la violencia. Y se genera violencia. Entonces, y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí.
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cómo podemos nosotros aplicar si no entendemos? Y dijo Yahweh, antes de esta expresión, traeré los hombres que he criado de sobre la paz de la tierra. Bueno, esta traducción dice criado, o sea, parir. Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo puede una traducción decir que el Dios que es perfecto tuvo un error o una equivocación? Es allí donde tenemos la responsabilidad de explicar que desde el contexto original el arrepentimiento no es un error, es volver al principio y corregir no los errores del Creador, sino los errores de aquella creación que la hizo a su imagen y le dio libre albedrío y creó algo distinto, diferente al amor, y estableció la violencia. Por eso el amor vence al temor. Y si Dios es amor, vamos con certeza y con seguridad. Cuando la luz está ligada a la cáscara, o el cuerpo, o el espíritu a lo carnal, eso se llama un ego, un yo, una identidad. Pero aparece el fruto de esa identidad, de creer que somos cosas, de creer que somos seres de este mundo y que venimos a pagar cuentas y a sobrevivir. Ese yo se liga a la cáscara, a lo inservible, pero lo podemos ligar a lo sagrado. Es el verdadero ego, el yo que brilla con la inteligencia divina. Se le llama el yo soy, el Yod-Hei. Cuando ese yo prevalece, todo funciona. Pero cuando prevalece el yo de la carne, todo se convierte en algo inservible, en cáscara. No te sirve el dinero para solucionar tu problema de salud, no te sirve el dinero para solucionar tu problema de divorcio, no te sirve el dinero para solucionar la violencia en tu entorno o en tu país. Y es allí donde todo se desvanece. Y es cuando necesitamos aplicar los principios, porque estamos viviendo esos tiempos, como en los tiempos de Noé. Para que la santidad prevalezca y todo se convierta en sagrado. Para conectarnos con esos mundos superiores, ese mundo de las inteligencias divinas, de los intelectos divinos. Y allí movemos otra energía. Allí es otra emoción. Otra energía que se pone en movimiento. Es la energía de la paz, del amor, de la abundancia, de la felicidad. Y eso influencia el mundo físico. Y por eso madurar esos intelectos divinos, esas emociones, para morir a un yo, para morir a un ego y nacer a otro. Un ego no prostituido que genera ruinas y que constricta el espíritu del Eterno, que se desconecta de la conciencia divina. Por eso es que dice la Escritura por allá en el libro de Deuteronomio 23, exactamente en el verso 18, que no trae la paga del precio de la prostituta o de la venta de un perro, porque son analogías y alegorías, parábolas que nos permiten entender en qué frecuencia vibramos. Y eso no lo debemos de llevar a la casa del Señor, porque son abominables. Si el perro vuelve a su vómito y no hemos podido corregir esa emoción,
de volver a cometer el error, pues hay que trabajar en ella, soltar eso que le gusta al cuerpo y dejar que fluya lo que le conviene al alma y al cuerpo. Y es donde vienen esos momentos de reflexión, cuando aparece en lo físico una manifestación de una desconexión. Aparece eso que está fluyendo, corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, le llamó el apóstol Pablo, en lugar de que fluyan los ríos de agua de vida. Y por eso el primero que rectifica todos estos caminos imperfectos se le llamó Enoc o Hanok, que quiere decir ser existente. Ese ser existente es aquel que lo tienen en cuenta. Pero si existimos, pero no se tienen en cuenta por nuestros errores, nuestras oraciones, pues no hemos llegado a ese nivel de conciencia de Enoc. Enoc caminó con Elohim, o Enoc caminar con Dios. Pero Enoc quiere decir ser existente. ¿Cuál es nuestro ser que existe en este mundo? También se traduce como iniciado. ¿Desde dónde estamos iniciando el día? ¿Desde dónde estamos iniciando nuestros negocios? Nuestra relación familiar, social. ¿Desde el fluir del miedo, de la violencia, del enojo, o desde el amor? Ese es el libre albedrío que hoy tenemos. Un mundo creativo, un mundo emocional, un mundo que hay que reparar para que llegue al mundo físico la conexión con la sabiduría divina. Por eso vemos que las últimas frases del principio o de Bereshit dice que borraré, eliminaré de todo ser viviente porque me arrepiento de haberlo hecho. Es que no solo Noé halló gracia a los ojos de Yahweh, pero Noé halló gracia, ya le explicamos lo de la gracia. Y como un Mesías, como un Salvador, o como el arquitecto de la salvación, puede anunciar la construcción del arca. ¿Cómo podemos anunciar un modelo mesiánico si no hay conexión con la gracia? Si no hallamos gracia a los ojos de Yahweh, no podemos pretender manifestar lo sagrado estando conectado con lo impuro. Hay que hacer la diferencia entre lo limpio y lo profano, entre lo perfecto y lo imperfecto, entre lo carnal y lo espiritual. Y es allí donde nos sirven estas reflexiones, porque si ese Mesías, si ese Salvador no es el arquitecto de la salvación y no nos anuncia la construcción de esa arca, pues no hemos elegido ese modelo. Es que esa creación del ser humano, del hombre, fue un descenso de los intelectos divinos a una frecuencia que se manifestó como una fuerza que le da una nueva naturaleza. Y por eso aparece lo que te imaginas ahí en tu mente. Imagen en la mente. Dice el profeta Isaías: porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Aquí ya no es el padre, aquí ya tiene el carácter del esposo, del ish, de ese juego, de ese compromiso. Y tu redentor, note, marido y redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado. Porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahweh, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Es allí donde aplicamos estos principios, que están desde el principio y que pudo ver el profeta Isaías en el capítulo 54. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti,
por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Yahweh, tu Redentor. Porque estos me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Entonces no se trata de una pelea entre el humano y lo divino en cada uno de nosotros. Se trata de crear conciencia de que todo aquello que tú decides crear, lo creas. Solo es tener conciencia de que hay un modelo de crear todo lo bueno y todo lo amable y todo lo de buen hombre. Ese deseo que no ha sido cumplido genera juicios, peleas, guerras. Porque ese deseo no se llenó con la luz. Porque esa luz que viene a ser lo masculino, que viene a ser esos ríos que fluyen, que traen el sustento, que traen esa semilla que se siembra y que da frutos, se requiere que las aguas femeninas se eleven. Y las aguas femeninas solamente se elevan, o ese deseo es compatible con eso que desciende solo cuando hay amor al prójimo. Entonces viene esa relación íntima de esposo y esposa. Viene ese despertar de ese sueño, de ese poder creativo de la sabiduría divina. Y por eso esos sueños que tienen la misericordia divina, misericordia gratuita para todos. ¿Cómo alcanzamos nosotros esa misericordia gratuita? Viene: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y he aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Está diciendo que ese problema que tú tienes, tú mismo lo creaste. Que esa dificultad, que ese deseo que tienes de alcanzar algo, tú mismo te alejaste de ese algo. Y también está creando la conciencia que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. ¿Cómo construimos esa arca en medio de ese diluvio? Sabiendo que ningún arma forjada contra ti prosperará, porque si viene algo negativo a mi vida fue porque yo mismo lo construí, y como lo construí también lo puedo regenerar, reconstruir. Esa es la herencia de los que obedecen los principios del Creador, la herencia de los siervos de Yahweh. Y entonces hay conexión con la salvación de Él. Y viene ese despertar de un sueño para nacer al poder creativo y la sabiduría divina. Y entonces en ese despertar de ese sueño, viene una percepción distinta. ¿Cómo aplicamos ese despertar? Entonces viene el ejercicio, la práctica. Necesitas ir a comprar algo. Necesitas algo que no tienes. Y entonces requiere comprarlo, traerlo. Y lo primero que la persona dice es que no hay dinero, no alcanza el dinero. Porque ahí se desconectó de esta reconexión. Recuerde que toda arma forjada, que ningún arma forjada prosperará contra ti. Si necesitamos algo, ya lo tenemos porque ya lo diseñamos, ya lo creamos. Y ya lo sentimos y ya lo declaramos. Y cuando se declara, hay una conexión entre lo humano y lo divino, y se manifiesta ese poder creativo y aparece sin dinero. Le quitamos el poder a quien se lo habíamos dado.
a todos los sedientos. Esto es agua, agua de vida, agua que no deja de dar más sed. Venid a las aguas, esas aguas creadoras, esas aguas creativas, esas emociones reparadas, ese fluir de esa emanación divina, como el que tira esperma, el que tira semilla. Eso se llama en hebreo Shaddai, el Todopoderoso, porque está por encima de todo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero. Isaías 55:1. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Y podríamos decir cómo. Pues ese cómo no es ciencia que te explica, ponte este negocio. Ese cómo es cómo te sientes. Si te sientes que no hay, pues no viene. Pero si te sientes poderoso, redimido, despierto, y que toda arma forjada no prosperará, porque yo hice la fragua, yo hice esa arma. Si yo entiendo que yo provoqué todo lo que estoy experimentando y que lo puedo cambiar, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Que tengas una buena mañana y que podamos aplicar de la manera más correcta esa palabra del profeta Isaías 55:1. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Boker Tov, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.